Hola, este es el tema 5, símbolos y ámbitos de autómatas y desarrollo avanzado del software. Vale. En un programa normalmente se declaran identificadores. Identificadores son nombres que se inventa el programador que está escribiendo el programa. Ejemplo de nombres que puede inventarse el desarrollador. En un programa de Go podrían ser main, en package main. ¿Vale? Bueno, aunque main justo es uno que viene del lenguaje, aquí podría poner package patatilla. Entonces esto es un nombre que en realidad se ha inventado el desarrollador. ¿Vale? Import, comillas, fmt, comillas. Que importa un paquete. El paquete es un nombre que se ha inventado el desarrollador. Aunque ya exista, podrían ser otros nombres que ha escrito el desarrollador. Un nombre de un tipo, type z int, z se lo ha inventado el desarrollador. Un nombre de una constante, scale fact, por ejemplo. Un nombre de una función, scale. ¿Vale? Todos estos nombres los inventa el desarrollador y tienen un ámbito y hay que tener cuidado con el ámbito. Y el compilador debería encargarse de que dos nombres no sean iguales, de que yo no le llame a mi función igual que a la constante para que haya confusión y demás. Entonces, lo primero de todo es que los identificadores se declaran. ¿Vale? Cuando yo digo type zint, estoy diciendo a partir de ahora va a haber un identificador z que va a ser un tipo y que por dentro se va a manejar como si fuese un entero. O cuando yo digo func scale, lo que digo es que hay una función que se llama scale, que tiene unos parámetros y algunas cosas, vale. El declarar que existe un nombre de identificador y de qué tipo es, se llama declaración. ¿Vale? El decir de qué tipo es que existe ese nombre. ¿Vale? Una vez se ha hecho una declaración de un identificador, esa declaración tiene un ámbito, que ahora veremos. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo es recordar que teníamos, si os acordáis, volviendo otra vez a la teoría para entender cómo funcionan los ámbitos y esto qué significa a nivel de lenguajes. Si os acordáis, había un autómata que era capaz de reconocer n ceros y n unos, tenía que contarlos, ¿vale? Si es solo n ceros y n unos, eso se puede hacer con un lenguaje libre de contexto, pero cuando ya se vuelve algo un poco más sofisticado, por ejemplo, 0n, o sea, n ceros, perdón, m1s, n2s y m3s, eso ya es un lenguaje dependiente de contexto de tipo 1. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que vamos a necesitar algo más que lo que teníamos hasta ahora para reconocerlo. En particular, ¿qué se puede añadir? Pues se le puede añadir una pila de ámbitos. Es añadirle a un autómata una pila. Ya teníamos una pila, por ejemplo, si estábamos haciendo un parsing recursivo, teníamos la pila del programa. Entonces era un autómata con una pila. En el momento en el que añadimos otra pila, pues eso ya nos permite reconocer un lenguaje de tipo 0 o enumerable recursivo, que es decir, cualquier cosa, ¿vale? Un autómata con dos pilas es básicamente una máquina de Turing. Es importante recordar que estas pilas van a ser las pilas de ámbitos, ¿vale? Y para eso hay que entender bien qué significa el ámbito. Estamos hablando del ámbito léxico. El ámbito léxico es la región del programa en la que se puede utilizar un identificador, es decir, la que en tiempo de compilación puede aparecer el nombre y se va a reconocer como que es parte del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Este package main se refiere a todo el fichero, su ámbito es el fichero. Entonces, fijaros que es el ámbito en tiempo de compilación, o sea, cuando estoy leyendo el fichero para comprobar si es correcto. Este type z pues también es todo el fichero, ¿vale? En Go las declaraciones en el ámbito global de un fichero se refieren a todo el fichero. Por ejemplo, en C las declaraciones son hacia adelante en el mismo fichero, ¿vale? Entonces, en C importa el orden de las declaraciones, en Go no tanto. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es el ámbito global. Luego está el ámbito local, por ejemplo, esta A de aquí, su ámbito es solamente el cuerpo de esta función. ¿Vale? Cada lenguaje tiene sus reglas sobre los ámbitos locales y globales y qué efectos tienen. Vale.
Esto que hemos hablado es ámbitos en tiempo de compilación, que también se les llama ámbitos léxicos. Vale. Cada vez que, mientras estoy haciendo el parsing del programa, lo que voy a hacer va a ser tener una pila, y cada vez que entro en un ámbito más pequeño, por ejemplo, estoy haciendo el parsing del cuerpo de una función, hago un push de un ámbito, y entonces los identificadores nuevos que se vayan creando se van a crear en ese ámbito, ¿vale? Pero se van a comprobar hacia arriba. Entonces, va a haber un ámbito global con cosas ya predefinidas, con built-ins y primitivas del lenguaje y cosas así, ¿vale? Luego va a haber un ámbito global de cosas definidas por el usuario, y luego, según vaya entrando en ámbitos más locales, en bloques que sean cuerpos de funciones o en subbloques, o ya depende del lenguaje, se van a ir haciendo push de ámbitos que luego se van a hacer pop de ámbitos según se vaya saliendo, ¿vale? Esto se utiliza para comprobar que algo ya se ha declarado y a qué objeto se refiere, porque hay lenguajes en los que está permitido el shadowing, y dos identificadores de diferentes ámbitos se pueden llamar igual y se va a usar el que está más cerca, ¿vale? Hay lenguajes en los que, por ejemplo en C, una variable local puede tener el mismo nombre que una variable global, y cuando use el nombre de la variable local se va a usar la variable local, mientras que si salgo de ese ámbito se va a usar el nombre de la variable global. Esto se llama shadowing o ocultación, ¿vale? Si se permite la ocultación, entonces se permite que dos variables tengan el mismo nombre. La forma de desambiguar los nombres de estas variables es utilizar los ámbitos, ¿vale? Luego, aparte, con los ámbitos globales se generarán las tablas de símbolos para luego poder enlazar los programas. Vale. No hay que confundir los ámbitos léxicos, estos ámbitos que son de compilación, que tienen que ver con regiones del programa, con los ámbitos en ejecución. Vale. En ejecución, cuando el programa esté ejecutando, cuando se hace una llamada a una función, se hará push, y ahí empezarán a vivir unas variables locales, entrarán en su ciclo de vida unas variables locales que cuando se salga se hará pop y desaparecerán. Vivirán en el registro de activación de esa función, ¿vale? Algo parecido pasa, por ejemplo, con la instanciación de paquetes. Cuando se instancia un paquete en tiempo de ejecución, se llamará a las funciones de inicialización y se reservará la memoria adecuada, ¿vale? Otra cosa que se habrá tomado la decisión en tiempo de compilación, pero sucederá en tiempo de ejecución, es que si algunas variables, por ejemplo en Go, se devuelve su dirección de ellas, no irán a la pila, sino que irán al heap, ¿vale? Esto se llama análisis de escape. Esto es lo que permite que en Go se pueda devolver la dirección de una variable local. Es que el compilador hace análisis de escape en tiempo de ejecución y genera código que ya reserva directamente esa variable en la pila. En el heap, en lugar de en la pila, ¿vale? Es importante que el compilador generará ese código en tiempo de compilación, pero esto sucede en tiempo de ejecución. No hay que confundir con estos ámbitos que se comprueban en tiempo de compilación y luego ya no tienen sentido, ¿vale? Por recapitular, ámbito se le llama a dos cosas. Una de ellas es la región de validez de un identificador en el programa, y otra de ellas es que es el ámbito en ejecución, que es, y está relacionada con la anterior, pero no es lo mismo, que es los ciclos de vida que van a tener variables o instancias de paquetes o lo que sea que sean locales, ¿vale? Vale. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es la distinción entre símbolos y tokens. Cuando yo construya el AST, cuando yo construya el árbol, voy a utilizar, o sea, los nodos del árbol van a ser símbolos de la gramática, ¿vale? Lo que devuelve el lexer son tokens. No es exactamente lo mismo, ¿vale? Los símbolos tendrán su nombre, su tipo de símbolo y demás. Los tokens, en realidad, el tipo de token tiene que ver con los símbolos terminales. Debería haber un tipo de token por cada símbolo terminal, ¿vale? Los tokens están relacionados con los símbolos terminales, los símbolos están relacionados con símbolos no terminales y terminales, y es lo que se pincha en el árbol, ¿vale? Y luego están los identificadores. Los identificadores serán símbolos que se refieren a nombres que están declarados en algún sitio. Ya veremos ahora más adelante.
estos identificadores se van a crear en el ámbito adecuado, ¿vale? Y puede haber identificadores incluso para constantes, para keywords, porque se pueden utilizar la idea de que el keyword en realidad es como un identificador predefinido, ¿vale? Entonces se puede crear un ámbito global en el que se crean los keywords. Una idea que hay detrás de esto que es importante y que es bastante general es que el lenguaje y el programador, cuando se pueda, deberían utilizar los mismos mecanismos, ¿vale? Entonces, si el programador utiliza un mecanismo dentro del programa, dentro del compilador, para declararse un identificador, un keyword que es como un identificador, lo suyo es que se utilice el mismo mecanismo dentro del programa. Ya veremos más detalles. Vale. A veces los literales los literales se escriben símbolos como si fuesen identificadores dentro del programa y se declaran símbolos como si fuesen identificadores globales, ¿vale? Como constantes anónimas. O sea, es como si fuesen identificadores pero que no tienen nombre o que el nombre se genera automáticamente con un número aleatorio o con una secuencia. Esto se hace para que si la misma string se utiliza en diferentes sitios o los mismos enteros se utilizan en diferentes sitios, se puedan reutilizar, ¿vale? Bueno, ya veremos. La pila de ámbitos donde van los símbolos es la tabla de símbolos. Cada vez que se declare un símbolo se meterá en la tabla de símbolos en el ámbito correspondiente dentro de la pila de símbolos, ¿vale? En el ámbito más cercano, claro. Ojo, porque no todos los símbolos son identificadores. Hay símbolos que son identificadores y símbolos que no. Habrá muchos símbolos que se crearán y se pincharán en la ST que no irán a la tabla de símbolos, ¿vale? Los que tengan que ver con la estructura del programa. Vale. Ejemplo de símbolos. Keyword, string, const, type, variable, expresión unaria, expresión binaria, procedimiento, función, llamada a función, ¿vale? Estos son ejemplos de símbolos que se utilizan para construir el árbol de un programa. ¿Qué tienen dentro los símbolos? Nombre, tipo de símbolo, puntero al tipo de datos, tipo de token para la gramática, porque dentro, pues a veces en algunos símbolos se puede guardar el token correspondiente al símbolo terminal que representa el símbolo con el que estamos tratando, ¿vale? Y la posición para los errores. Bueno, esto es repaso de lo que ya vimos. ¿Qué va a ser la tabla de símbolos? La tabla de símbolos esencialmente va a ser una pila de ámbitos. ¿Y qué va a ser un ámbito? Un ámbito no va a ser más que una tabla hash que va a permitir, buscando el nombre, ver si está declarado el identificador, ¿vale? En Go esto no va a ser más que un mapa, con lo cual lo que vamos a tener va a ser una pila de mapas, una pila de tablas hash. Entonces vamos a ver ahora cómo se construye esto. Es importante, que es una buena idea, tener la tabla de símbolos en un paquete separado. Go no permite dependencias circulares entre paquetes, no permite ciclos en el grafo de imports. A no puede importar a B y B importar a A, ¿vale? Entonces, el lexer, el parser y la tabla de símbolos, dependiendo de cómo sea la relación, van a tener una relación estrecha. Lo suyo es que la tabla de símbolos esté en un paquete separados para no tener problemas luego. Ya veremos que si usamos el lexer hack, si no, vamos a tener muchos problemas, ¿vale? Bueno, pues este podría ser un ejemplo de cómo es el paquete de la tabla de símbolos. La tabla de símbolos no es más que un array, bueno, un slice, que es como voy a construir mi pila de ámbitos. ¿Y qué es un ámbito? En inglés environment o scope. Pues un ámbito no es más que una tabla hash que indexa con el lexema, con el nombre, ¿vale? Y apunta al símbolo, ¿vale? Entonces yo puedo hacer sobre este tipo de datos, concretamente, que es la pila, push en la pila, pues una pila construida con una slice, pues añadirle al final, pop, que es sacar del final, ¿vale?
Luego, crear el símbolo, que lo crea en el ámbito más cercano. Entonces lo primero que hago es buscar el ámbito más cercano, que es la cima de la pila, ¿vale? Y luego aquí, si está definido el ámbito que quiero crear, dependiendo de si permito shadowing o no, pues doy un error, ¿vale? Y si el ámbito es adecuado y no da un error, pues creo el símbolo en el ámbito. Vale, entonces mi programa, antes de empezar a hacer el parsing, lo suyo es que tenga un ámbito global para cosas predefinidas, pues lo que hemos dicho antes. Por ejemplo, para las keywords, ¿vale? O para los tipos predefinidos. Entonces se va a definir una serie de símbolos, de identificadores, que vienen ya predefinidos en este ámbito global. Y luego viene el ámbito global ya del usuario, de variables globales y demás. El ejemplo de keywords, pues tengo una tabla con los lexemas y los tipos de símbolo para los keywords y me la recorro creando símbolos para los keywords. Vale. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve esencialmente para que nadie se pueda crear un identificador que se corresponda con un keyword. ¿Vale? Entonces, si yo ahora intento crear una variable que se llame if, eso debería darme un error. Nadie debería hacer una declaración con un símbolo que sea una keyword. Vale. Una cosilla de la que hemos hablado antes, si os acordáis, cada vez que me encontraba, por ejemplo, un tipo de datos predefinido, siempre os decía que es mejor devolver que el lexer devuelva un identificador, porque ahí está devolviendo tokens. Pero el lexer se puede arreglar para que devuelva símbolos y miren la tabla de símbolos. Esto es un hack. ¿Por qué es un hack? Porque esto añade una dependencia circular en la que el lexer empieza a depender de la tabla de símbolos, que es la que rellena el parser. Ya no es un flujo unidireccional en el que el lexer está dando tokens y el parser los recoge y hace cosas con ellos, ¿vale? Por eso se llama el lexer hack, ¿vale? Pues tenéis más detalles aquí en la Wikipedia, pero lo vais a ver claro. La cuestión es, cuando alguien se declara un identificador para una variable, por ejemplo, el lexer, en lugar de devolver identificador sin saber lo que es, puede devolver ya identificador para una variable o identificador para una función. ¿Vale? Y esto permite hacer una gramática un poco más sofisticada, ¿vale? A cambio de poder hacer una gramática más sofisticada en la que pueda decir que no se puede hacer llamadas a función sobre un identificador de variable porque es un error, o sobre un identificador de tipo porque es un error, a cambio de poder detectar eso en el análisis sintáctico, he añadido una dependencia circular entre el lexer y el parser, ¿vale? Aquí se puede ver antes el lexer devolvía tokens, que serían identificador y no se sabría más, y el parser tiene que buscar el identificador en la tabla de símbolos y encontrar el símbolo. Ahora el lexer devuelve símbolos, ¿vale? Para poder devolver símbolos, cuando los símbolos son un poco más sofisticados y no son sencillamente tokens fáciles de ver, por ejemplo, para ver si es un identificador de variable, tengo que mirarlo en la tabla de símbolos, ¿vale? Vale. Me faltaba resolver un símbolo, que es, ahora veo un nombre, por ejemplo, ahora veo z igual a b, para ver si b está definido y si z está definido, tengo que buscar el símbolo. Bueno, pues es una función que recibe una string y va mirando desde la cima de la pila hacia afuera, o sea, desde el ámbito más interno hasta los ámbitos más externos, si el símbolo está definido, y si el símbolo está definido lo devuelve, y si no lo encuentra en ningún ámbito y llega hasta el ámbito global y sigue sin encontrarlo, y llega hasta el ámbito de cosas predefinidas y sigue sin encontrarlo, pues devuelve nil, ¿vale? También podría devolver un error, pero es que aquí el único error posible es no encontrar el símbolo. Vale, entonces vamos a ver, si os acordáis hicimos un parser descendente para una calculadora, pues ¿qué requeriría añadir constantes para esa calculadora? Esto requiere añadir identificadores para las constantes, es decir, nombres para los valores. Por ejemplo, poder escribir algo como pi y que eso sea la constante pi, que sea un nombre para ese valor, ¿vale? O que luego yo más adelante me pueda declarar z igual a 3, ¿vale? O sea, es decir, que tenga una construcción nueva que sean declaraciones y que eso añada algo a la tabla de símbolos. Bueno, pues como hemos visto antes, me he declarado el stackenv que hemos visto antes en el paquete de símbolos y lo meto dentro del parser, ¿vale? Entonces ahora el parser ya tiene su pila de ámbitos y en cada ámbito hay
un mapa entre nombres y símbolos, ¿vale? Otra cosa que hago es declararme un tipo de datos para las constantes y una tabla de nombres y constantes, ¿vale? De manera que pueda rellenar mi pila de símbolos inicial al arrancar, para constantes predefinidas. Esta es la constante predefinida pi, ¿vale? Que la he predefinido con el valor pi. Entonces, en la inicialización me recorro la pila de constantes añadiendo un símbolo de tipo constante, ¿vale? Bueno, cuando creo el nuevo parser, creo el ámbito global de cosas predefinidas, llamo a inicializar los símbolos, que es la función que hemos visto antes, y luego creo el ámbito global del usuario y empieza a funcionar, ¿vale? Entonces luego, cuando llegue el momento en Atom, ahora Atom ya no es solo un número. Tengo que... Atom puede ser un identificador. Si Atom es un identificador, busco el símbolo. Si el símbolo no existe, doy un error. Y si el símbolo existe, pues bueno, puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, sintetizar el valor, que si os acordáis era un atributo sintético en la calculadora, ¿vale? Muchas cosas que puedo hacer, lo que sea que haga con los valores. Si es sencillo como en este caso, me puedo evitar el Lexer hack, que es más modular. De hecho, si lo pensáis, es mucho más fácil de paralelizar o de escribir de forma concurrente, de manera que luego sea paralelizable, un Lexer que sencillamente escupe tokens y ya está, ¿vale? Compara eso con un Lexer que mete mano en la tabla de símbolos. Entonces ya en la tabla de símbolos tendría que hacer lock y unlock. Bueno, a la hora de hacerlo concurrente, pues es mejor evitar el Lexer hack. En cuanto a la gramática se vuelve un poco complicada y un poco... quiero que sea más expresiva, es más difícil, ¿vale? Bueno, ahí hay que evitarlo siempre que se pueda. Vale. Otro ejemplo tonto es para añadir variables. Entonces, imaginemos que tengo un lenguaje y tengo la regla de derivación del cuerpo, que es llave, sentencias, llave, ¿vale? Pues bueno, aquí dentro, justo después de la llave, entonces hago parsing de la llave, ¿vale? Y una vez he hecho parsing de la llave, hago un push del entorno y bueno, estoy haciendo el pop con un defer, que es como hacerlo al final, ¿vale? Pues lo mismo. Entonces hago un push del entorno y hago un pop cuando acabe la función, ¿vale? Entonces aquí dentro, todas las variables que aparezcan como declaración estarán en el entorno adecuado. Y todas las variables que se usen se buscarán en el entorno adecuado, en los entornos adecuados, porque irá de dentro a fuera, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de una declaración, var id, ¿vale? A ver dónde está. Vale, entonces aquí se puede ver que se crea un símbolo nuevo para la variable con el lexema del token, ¿vale? El lexema del token con el nombre de identificador y de tipo variable, ¿vale? Entonces cuando se haga el parsing de esto, bueno, si primero se hace un matching con el token var, ¿vale? Entonces esto es var z y eso declara identificador z. Se hace un matching con var, si se ha encontrado var, pues luego se coge z y se crea una variable en el ámbito actual con el nombre z. Y así es como se añaden identificadores y variables a un parser de un compilador.